Estamos de regreso aquí, por supuesto, en el Mañana News y hemos estado platicando con usted, no de ahora, desde hace ya varios días, varias semanas, sobre este tema de la marihuana, la regulación de la marihuana, de la cannabis, precisamente en nuestro país. ¿Qué es lo que ha detenido esta discusión? Hay prejuicios, hay intereses. México está preparado para la regulación de la marihuana. Se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo de verdad a Leopoldo Rivera, quien es representante del movimiento canábico mexicano, aquí por supuesto en el Mañana News. Leopoldo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Pues bueno, empecemos. ¿Cuál es la ruta que está llevando actualmente la legislación mexicana para poder entrarle al tema de la marihuana, de la cannabis? Por un lado teníamos una propuesta un poco tibia que hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para legalizar la marihuana para su uso lúdico, y de repente tenemos al presidente López Obrador diciendo, chance vamos y solamente por medicinal. Pero realmente los legisladores, ¿por dónde van? Bueno, actualmente el debate se encuentra en el Senado. Ayer hubo una sesión de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda para dictaminar justamente las propuestas que existen al respecto. Hay dos predictámenes, uno emitido el pasado 9 de enero, donde ya se presenta un articulado, se presentan los argumentos, se revisan todas las iniciativas que ha habido hasta el momento y se revisa también los resultados del Parlamento abierto. Para nosotros ese dictamen no funciona porque sigue discriminando a los usuarios de cannabis que pues ya fueron reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ciudadanos perfectamente iguales a los demás ciudadanos, solo con la salvedad de que hacen ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad al consumir y cultivar cannabis. Okay, ¿esto es particularmente para las personas que hicieron el amparo y demás? Bueno, al convertirse en el famoso SMART, ¿no? Ajá, pero bueno, el caso SMART fue en noviembre de 2015 y en noviembre de 2018 se juntaron 5 fallos, en octubre de 2018. Fallos que eran jurisprudencia, ¿no? Que era una jurisprudencia de tal manera que cualquier ciudadano que solicite permiso debería tener acceso a este permiso, pero bueno, también en esa jurisprudencia se mandató al Poder Legislativo para que legislara en cierto plazo. El plazo se vencía el 31 de octubre y en ese momento que no se legisló, la Suprema Corte otorga una prórroga de 6 meses al Legislativo para que a más tardar el 30 de abril emita una legislación al respecto. Leopoldo, entonces hay un imperativo judicial para que se legisle en el sentido que puso la Suprema Corte de Justicia el uso de la cannabis. Así es, bueno, el mandato explícito es eso, el uso personal de cannabis, eso es lo que tendría que legislar. Obviamente, pues el Poder Legislativo vio que no podía solo legislar eso e integró al mercado, pero bueno, nosotros lo que decimos es que primero los derechos y después el mercado. Leopoldo, ¿por qué cuesta tanto trabajo esta discusión en México? Llevamos años debatiendo el uso de la marihuana, lamentablemente se criminaliza al usuario de la marihuana, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo como sociedad que se ve reflejado, lo sintetizaba Pancho, hasta en el primer mandatario de nuestro país? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues a mí me parece que hay una incomprensión, una cerrazón a conocer los argumentos, a conocer cómo lo que en realidad significa el consumo de marihuana, y el consumo de marihuana no es otra cosa que una suerte de diversión, digámoslo así, en el caso más extremo, pero el consumo de marihuana ha existido siempre, desde que llegó la marihuana en el siglo XVI, siempre ha habido consumo y los problemas surgen a partir de hace 100 años, cuando en 1920 se prohíbe la marihuana con Álvaro Obregón, y ahí se empezó a generar una mafia que trafica con esta planta, y de ahí pues ya tenemos el desastre que tenemos por prohibirla. Claro, y particularmente te pregunto, obviamente las cosas que suceden en otras partes del mundo afectan directa o indirectamente al caso mexicano. Hoy por hoy, de verdad me parece muy anacrónico que sigamos teniendo este debate cuando uno de los principales diques en esta discusión era el mercado de Estados Unidos. Y hoy por hoy, en Estados Unidos, en los estados como California, Nevada, Colorado, tienen industrias canábicas millonarias y el consumo está abierto.
Obviamente hay unas salvedades y hay política pública diferenciada en cada uno que de verdad deberíamos aprender de esa experiencia. Hoy por hoy es increíble que sigamos discutiendo si sí o si no y no discutir en el cómo sí hacerlo. Efectivamente, y bueno, nuestros socios comerciales, Canadá ya reguló todas las actividades relacionadas Canadá con el que se cannabis. quedó sin marihuana en un punto. También, por cierto, o sea, porque no alcanzaron a cubrir la demanda, ¿no? Estados Unidos, California, que es una de las economías más poderosas del mundo y que es nuestra vecina, ahora estamos viendo un contrabando en sentido contrario, cuando durante los 80 y los 90 fue el contrabando hacia el norte, ahora estamos viendo que... No sé de lo que estás hablando, te lo juro. Y pasan caminando por la frontera, o sea, es ridículo que nosotros estemos poniendo los muertos, las extorsiones, porque lamentablemente pues, muchos de nuestros policías ven en los usuarios una fuente de extorsión y los usuarios pues ya no queremos pagar ese impuesto a la corrupción. Es un impuesto que hemos venido pagando pues durante décadas y que pues preferiríamos pagarlo al Estado o en su defecto nosotros cultivar nuestra propia planta, como estamos haciendo afuera del Senado. No sé si tengan conocimiento de que tenemos una plantación, somos los que estamos plantando afuera, en la primera plantación no clandestina en 99 años. Leopoldo, hay mucha gente que cuando escucha la discusión, el debate sobre la regulación de la marihuana, mucha gente que de plano dice es que si se regula, si se legaliza, todo mundo va a andar marihuano por la calle. Es una de las posturas que yo he escuchado mucho de parte de la gente. ¿Qué dimensión hay en el tema de la legalización? ¿Qué beneficios puede traernos como una sociedad legalizar la marihuana en el uso médico, en el uso lúdico? ¿Cuál sería ese beneficio tangible que muchas personas por el prejuicio pues no lo alcanzan a entender? Bueno, primero, en primer lugar, decirle a estas personas que pues no deben tener miedo. Los consumidores somos sus vecinos, somos sus compañeros de trabajo, somos gente que pues paga impuestos, que vota, que estamos integrados a la sociedad, pero solo que tenemos que mantenerlo oculto porque si no nos corren del trabajo, nos corren de la escuela y pero somos perfectamente funcionales, digámoslo así, Sí, ¿no? claro. Entonces, Totalmente. decir que los beneficios son, en primer lugar, se dejaría de violentar a un sector de la sociedad, porque la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, más reciente, dice que hay 8 millones de consumidores de cannabis en el país. Si fuera un problema... Solo los declarados. Exacto, yo creo que también coincido, deben ser mucho más. Pero si fuera un problema de salud, se notaría. Claro. Se notaría y pues el primer beneficio sería que se dejaría de criminalizar a este sector de la sociedad, porque la policía cuando busca marihuana no es amable Claro. y no siempre busca solo a los consumidores, No, y si no te la planta, ¿eh? también. Por eso decimos que hay un espacio ahí para la corrupción que debe ya eliminarse, se debe eliminar la posesión simple del Código Penal Federal, porque esta irrupción en la vida de los ciudadanos pues es violenta, porque no solo detienen a consumidores, detienen a jóvenes que no conocen sus derechos y muchas veces Pobres. les siembran. Exactamente, de ciertos sectores. Jóvenes, escasos recursos, indefensos, Claro, porque incluso- iletrados. Y extorsionas también a los de clase media. Por ejemplo, es un proceso que se vive mucho ubicándolo así en el Parque México, ahí en la Condesa. Hay muchos jóvenes que efectivamente, mayores de edad, por cierto, y eso hay que aclararlo, que lo han denunciado, que ellos llegan, están consumiendo y llega la policía y los extorsiona. Les pide un dinero para no llevárselos, ¿no? Exactamente. Y bueno, hay que decir que actualmente consume quien quiere, o Claro. sea, no es... Si no que- tienes una pistola y que te dice, vamos a fumar la marihuana a los 3, ¿no? Exactamente. Y la ausencia de regulación pues hace que quienes estén en el mercado actualmente, pues que lamentablemente es un sector criminal, pues le venda a quien sea. O sea, aquí es justo lo que no hay, Lo una que sea. regulación. Exactamente. Y Lo que muchas veces, si no tienen marihuana, dicen, bueno, te vendo estas anfetas o te vendo coca y pues se mueve en el mismo mercado. Son ellos los que ilegal. ganan con esa falta de regulación. Claro, Efectivamente. el famoso dealer que en el menú no te da solo marihuana, te da de todo y entonces ahí tenemos un riesgo. Y si encima no conocemos, si no está bien regulado y establecido las propiedades, por ejemplo, que ya está muy avanzado en Estados Unidos el tema de las mediciones de THC, las mediciones de CBD, que te pueden servir para algo específico, hoy por hoy en México no tenemos eso y es un problema. Efectivamente, no sabemos qué estamos consumiendo, no sabemos de dónde provino, no sabemos dónde se almacenó, no sabemos si tiene hongos, o sea, no hay calidad y pues creo que si estamos preocupados por la salud, deberíamos preocuparnos por la calidad de lo que consumen los ciudadanos. Leopoldo, pues muchísimas gracias por haber venido. Aquí van a tener Pablo, los espacios muchísimas abiertos gracias. para esta discusión que desgraciadamente debería ser del siglo pasado, pero la tenemos en este momento y la vamos a Oye, seguir pero tan llevando. solo como dice Juan Ramón de la Fuente,
por lo menos la tenemos. Sí, es Ojalá verdad. que se lleve a buen puerto, porque caray, de verdad que es impresionante. Déjenos hacer una pausa y regresamos con más aquí en el Mañanero.